El día de hoy vamos a entender el verdadero poder del interés compuesto. No sé qué tan cierto sea de que Albert Einstein consideraba que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende lo gana y el que lo ignora lo paga. ¿A qué se refiere interés compuesto? Digamos que en esencia es algo muy sencillo y aparentemente es decepcionantemente simple, pero no es más que el interés que puede generar el interés. Eso es todo. Lo que pasa es que se presenta para unas situaciones, para unas circunstancias de crecimiento de dinero tan increíbles que verdaderamente lo dejan a uno perplejo. Y vamos a ver unos ejemplos específicos de manera que podamos entender exactamente cómo funciona, cómo puedes tú aprovecharlo y cómo puedes usarlo para hacer crecer tu dinero. Hola, mi nombre es Emanuel Vargas. Empecemos en una industria totalmente real. Hablemos de los negocios por internet, específicamente los que se enfocan en ventas de productos. Supongamos que yo tengo un producto a la venta, digamos que un curso sobre cómo hacer publicidad en Facebook o un curso de cómo cocinar alguna cosa parecida. Entonces, lo que tengo que hacer inicialmente es una página de suscripción con muestras gratis de mi contenido. Muy similar a lo que tendremos en un negocio físico, donde simplemente las personas visitan, ven cómo es el producto, si les gusta o si no les gusta, y después ellos deciden quizás con calma. Entonces, en el negocio digital yo tengo en mi página de suscripción 1000, 2000 o 3000 visitantes. Un porcentaje de esos visitantes se van a convertir o se van a registrar a mi sitio web. De ahí yo les empiezo a enviar correos electrónicos y no todos a quienes les envío correo electrónico van a abrirlo. Le van a dar clic. Algunos colocan el email mal, por error se equivocan al escribirlo. Otros simplemente estaban explorando y realmente no les interesaba. Otros reciben el correo electrónico y deciden que no quieren hacer clic en el enlace. En últimas, yo tengo una porción de gente que se suscribió pero igual no hizo clic. Otra que sí llegó e hizo clic y llegó a la página donde yo vendo mi producto. De la misma manera, una porción de las personas que visiten mi página de ventas, en donde yo como tal la oferto, digo el precio, muestro los medios de pago, cuáles son los beneficios y demás. Pues un grupo bastante grande decide o no comprarlo, y una porción de esas personas decide que si van a comprar en el momento, en últimas, mis ingresos depende cuál es ese porcentaje de gente que vio ese clip, que visitó el lugar y se suscribió. Después de ese porcentaje que se suscribió, cuántos hicieron clic, después de esos cuántos compraron, y en última, eso es lo que me genera a mí el ingreso. Entonces analicemos por ejemplo el caso de incremento porcentual y vas a ver que me refiero todo ese ejemplo tan específico, pero a qué se quiero que le tengas bastante claro. Vamos a ver un ejemplo específico. Supongamos que yo tengo 10.000 visitas a mi página inicial de suscripción. Una tasa de conversión normal de una página de suscripción puede ser del 20%. Quiere decir que yo tendría unos 2.000 suscriptores en promedio. Posteriormente, yo enviaría un conjunto de correos electrónicos que puedan ser cualquier cantidad y cualquier frecuencia. Una tasa de conversión de envío de correos electrónicos, es decir, de suscriptores a clics, es decir, a visitas de página de ventas, podría ser alrededor del 25%. En otras palabras, de los 2.000 suscriptores que obviamente enviamos 10.000 visitas a la página, ahora tengo 500 personas que han hecho clic en los correos y visitaron mi página de ventas. Y por supuesto, puede que mi página de ventas simplemente no convierta la gran mayoría de las personas en compradores, y eso es lo normal. De hecho, en promedio se habla que todos podemos el 1 y el 2% de conversión de visitantes a compradores. Entonces hablamos que de esos 500 visitantes tendremos 10 ventas si el producto cuesta unos $100. Podemos decir que de estos 10.000 visitantes iniciales obtendremos 1.000 como ingreso, $1.000 como ingreso. Aquí es donde empieza lo interesante. Vamos a incrementar un 20% las visitas, solamente las visitas y nada más que las visitas. Ahora pasamos de tener 10.000 visitantes a tener 12.000 automáticamente, y con la misma conversión de suscriptores. Tendríamos 2.400 suscriptores, 600 clics en vez de 500 y 12 ventas en vez de 10. Hasta ahí todo normal. Pero ahora vamos a mejorar en segunda variable
un 20% también. Entonces vamos a incrementar nuestra conversión de suscripción en un 20%. Antes era el 20%, ahora es el 24%. Quiere decir que antes de los 12.000 visitantes que tenía logrado suscribir, 2.400 ahora pueden convertir en suscriptores a 2.880, manteniendo la tasa de clics igual en el 25% y la tasa de ventas igual. De todas maneras, incrementó en 2 ventas adicionalmente de los ingresos. Ahora pensemos en incrementar los clics en un 20%. La tasa de clics, es decir, la cantidad de personas que se suscribieron, que de hecho estaban haciendo clic en el correo electrónico. ¿Cómo le vamos a incrementar un 20%? Pasamos del 25% de conversión al 30%. En este caso, de 2.880 suscriptores que teníamos antes, 720 hacían clics, pero ahora con esta conversión de clics mejorada, 864 de ellos hacen clics. Quiere decir que llegan esos 864 a la página de ventas, que si mantienen su tasa de conversión igual nos genera 17 ventas. Por último, vamos a mejorar nuestra página de ventas en un 20% también. Fíjate que llevamos un incremento del 20% en cada uno de los pesos, así las cosas tendrían las mismas: 12.000 visitas, los mismos 2.800 suscriptores, los mismos 864 clics. Ahora la tasa de conversión de ventas no es de 2%, sino 2.4%, porque la incrementamos en un 20%. Fíjate que habiendo mejorado en un 20%, los visitantes, un 20% los suscriptores, un 20% los clics y un 20% las ventas, aumentamos nuestros ingresos el doble. Aparentemente la mejor fue del 80%, pero la realidad es que fue del 100%. Ese es el poder del interés compuesto, porque como te puedes imaginar, cuando yo aumento las visitas, todas las demás variables se van a ver afectadas. Es decir, también aumentó la cantidad absoluta de suscriptores, la cantidad absoluta de clics y la cantidad absoluta de ventas. Lo mismo ocurre con todas las demás variables. Quiere decir que si yo tengo un negocio digital con ese mismo modelo, yo podría durante 3 meses dedicarme única y exclusivamente a aumentar las visitas y nada más que aumentar las visitas. En un 20% no tengo nada que pensar en duplicar mis ingresos, solo en aumentar las visitas un 20% durante 3 meses completos. Después los otros meses me dedico a mejorar los correos electrónicos para aumentar la cantidad de clics por diferentes asuntos, diferentes enlaces y con solo trabajar en ese 20% ya llevo la mitad del trabajo y así puedo seguir trabajando la mitad del resto del año hasta que al final duplique mis ingresos. En este es un caso. Porque uno siempre ve ejemplos del interés compuesto en inversiones, en rendimientos, en deudas, en cosas que de pronto son un poquito más normales, pero te quiero mostrar que lo podemos implementar incluso en nuestros negocios. Vamos a ver entonces cómo funciona el interés compuesto en temas de inversión y de ahorro. Supongamos que nosotros tenemos un fondo de inversión al que lo abrimos en un capital inicial y empezamos a hacerle ciertas adiciones. Supongamos que al principio no vamos a añadir ninguna cantidad de dinero en ningún momento y solo vamos a depender del dinero que el fondo de inversión genere por sí solo por una cantidad de tiempo determinada. Entonces vamos a asumir una tasa de interés del 10%. Este es el rendimiento que nos puede generar esta inversión. Vamos a empezar con una base, digamos, de $1.000, por poner un ejemplo. Sencillo. Ya sabemos que utilizando dólares, todos en Latinoamérica podemos entender para no tener que utilizar cada una de las monedas de este país latino. Cada quien hace su conversión. Empezamos entonces con $1.000 como base y claramente con una tasa de interés del 10% el primer año. Vamos a tener una ganancia, un interés de $100. ¿Qué es el 10% de $100? En ese año tendríamos un total de $1.100. Quiere decir que si yo, por ejemplo, hiciera un cálculo lineal de $1.000, tengo este año y me gano el 10%, podría ser que este año mis ganancias sean $1.000 y el siguiente año fuera de lo mismo, tendría 100 y 100, el siguiente después de ese 100, el otro 100, el otro 100 y así sucesivamente. Que al final de 10 años, en teoría, yo tendría apenas $1.000 de ganancia, pero como podemos ver, las ganancias no son $100, sino es que son 110. ¿Por qué? Porque ahora ya no son $1.000 que están produciendo intereses, sino que son $1.000 iniciales
Sí, pero más los intereses, en otras palabras, estos $100 generan 10% de interés. El interés generó interés, de ahí el nombre interés compuesto. Ahora estos $100 se suman a mi capital total para unas últimas darme $1.210 de ganancia el segundo año. Como podemos ver, de ahí adelante el interés generado cada año, aunque no lo parezca el inicial, realmente es exponencial. Vamos a ver una gráfica que nos lo demuestra. En última, a los 10 años, con el mismo capital inicial que yo empecé de $1.000, $235, a largo plazo asumiendo una tasa de interés del 10%, y vamos a hablar también de las tasas. Puedo hacer crecer mi dinero mucho más de lo que parezca, sin embargo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, abro el fondo con cero y quiero añadir cada año $1.000? Entonces yo simplemente replicaría esa adición anual en $1.000 durante cada año. Claramente, si yo aplico esa estrategia 10 años, habría invertido 10.000 en total. ¿Cuánto generó de intereses? Si cada mes fuera lineal, los 10%, $1.000 del primer año me hubieran generado $100. Luego estos dólares del segundo año me hubieran generado $1.000 y luego los siguientes 1.000, también $100. Al final tendría $1.000 de ganancia en total de la suma de todo. Con lo que yo tendría $10.000 de capital y $1.000 de interés. Como podemos ver, el interés compuesto nos generó $6.531 más solo por los intereses que generaron los intereses. Eso funciona bien con el corto plazo, pero funciona todavía mejor con el largo plazo. Vamos a ver un ejemplo. Si tú tuvieras tus ahorros para el retiro, para la pensión, en un fondo de inversión que te genera, no digamos un 10%, que de pronto no sea tan simple y fácil de conseguir hoy en día, aunque por lo menos vamos a ver un fondo específicamente en Estados Unidos que ha generado durante mucho tiempo ese retorno en promedio, pero un 7%, digamos, para hacer unas cuentas un poco más conservadoras. Entonces tenemos aquí una herramienta. Te voy a dejar el enlace en la descripción por si le interesa echarle un vistazo, que nos permite calcular realmente cuál sería el interés que yo puedo generar en el largo plazo. Tenemos un depósito inicial, hablamos de unos $100 y que mensualmente voy a añadir $100 a este fondo de inversión. Quiero decir que cada mes que yo voy incrementando el capital total que hay, por lo tanto va aumentando el interés compuesto, tanto de lo que yo voy ahorrando como lo que se va generando de interés. Vamos a partir de una base estimada de 7% de retorno en rentabilidad efectivo anual. Y vamos a colocar el tiempo, en este caso en un año. Entonces simplemente sería $1.300 con los que yo empiezo y $54 de intereses. Pero vamos a ampliarlo y vamos a ver cómo sería, por ejemplo, en los primeros 10 años. Por un lado yo tendría en el capital que yo aporté $100 de apertura y $12.000 que fueron $100 durante 120 meses. En este caso el interés compuesto al 7% me generó una rentabilidad de $5.512, lo cual quiere decir que yo en total en mi capital tengo $17.512. Hasta aquí todo parece como relativamente normal, pero vamos a incrementar ese plazo en vez de 10 años a 20 años y vamos a ver el efecto. Como puedes ver aquí gráficamente, aquí nos damos cuenta que automáticamente la parte verde, que es justamente el interés, ya está más grande que la parte azul. Es decir, que llega un punto en el que el interés puede contribuir más que mi propia capacidad de ahorrar, y esto es tan solo hablando de 20 años y una tasa de retorno del 7%. Si yo pudiera ahorrar 30 años, suponiendo que yo a mis 30 años no había empezado a ahorrar, me di cuenta el valor de hacerlo y lo hice hasta los 60 años. Mira cómo se va poniendo los gráficos, se ve realmente el potencial exponencial que tiene el interés compuesto. Estamos diciendo que abrí la cuenta con $100 e invertí 36.000, es decir, $100 durante 360 meses. Y estamos viendo un rendimiento de solo el interés de $87.000, para un total de $123.500. Si yo quisiera hacer la proyección y ver realmente cuánto sería esto a más tiempo, supongamos una persona que puede ahorrar durante 40 años, porque empezó a los 20 años.
Empezó a los 20 años a hacerlo y a los 60 años se quiere retirar. Imagínate el incremento tan increíble. ¿Cuántas veces se ha visto multiplicado el capital inicial solo por el interés compuesto? Solamente como ejercicio aquí gráfico, veamos a 50 años. Ya prácticamente el capital no es nada y el interés lo es todo. En otras palabras, si nosotros, por ejemplo, hiciéramos el caso de los 30 años, voy a volver acá al caso de los 30 años y de pronto encontramos un fondo, diremos que el balance total está en 123.500, que en vez del 7% nos da 8%. Imagínate que automáticamente se nos suben los ingresos totales o el capital total a $151.000. Si se nos pronuncia más de qué depende entonces el rendimiento, si el interés compuesto a largo plazo depende por un lado del aporte inicial que yo hago al momento de abrir el fondo, por otro lado de los aportes periódicos o las adiciones que yo realice mensual o anualmente a esta inversión. También depende del plazo en el cual yo deje la inversión generando intereses y por supuesto de la tasa de interés y de la rentabilidad esperada del fondo. Digamos que se puede obtener durante el tiempo en que esté la inversión. Aquí nos queda clara la diferencia de una persona que empieza a ahorrar e invertir sus ahorros a los 30 años porque se dio cuenta suficientemente tarde del poder que tiene el interés compuesto y solamente puede ahorrar dinero, digamos, unos 20 años, por decir un promedio. Esa persona, si abriera su cuenta con $100 e invirtiera $100 mensual, tendría en total, después de esos 20 años, 52.800. Pero si lo hubiera ellos 10 años antes, si se hubiera dado cuenta el valor que tiene el invertir temprano, hubiera tenido más del doble. En otras palabras, el plazo tiene un efecto profundo. Es más, si esta persona, mira que estamos hablando que al fin del tiempo invirtió $36.000 y tiene un balance de $126.000, ¿qué pasa si la persona que arranca con 20 años abre su cuenta, por decir algo, con $5.000 para dar un poco de impulso inicial? De todas maneras, no alcanzaría a acercarse el capital como tal. De todas maneras, estaría ahorrando casi lo mismo que la otra persona, pero su dinero no habría generado los mismos rendimientos. Por supuesto, cuando hablamos de una rentabilidad del 7%, del 8%, del 10%, no nos referimos a que es una cosa constante. Hay personas que me preguntan a mí, ¿quién me puede pagar a mí un interés compuesto del 10%? ¿Quién me paga a mí el 7%? No hay como una empresa que diga, dame dinero y yo a usted le pago el 7% garantizado, 100% estable, constante y fijo cada mes. No existe. Existen fondos de inversión, existen inversiones, por ejemplo, en rentas fijas, en acciones o rentas variables, bonos del Estado, empresas privadas, bienes raíces, cantidad de cosas que se puedan utilizar, mecanismos y vehículos de inversión, cuya rentabilidad va a ser variable con el tiempo. Aquí es donde hablamos del riesgo, pero muchas personas cuando escuchan la palabra riesgo piensan en pérdidas. Esto puede ser cierto, digamos con algunas criptomonedas, por ejemplo, que se han ido al piso inmediatamente después de empezar o después de conseguir algún valor muy alto con burbujas que eventualmente explotan y se vienen a un valor cercano a cero, se pierde básicamente todo su valor. Otras inversiones que pueden ser de riesgo moderado o riesgo alto durante un periodo de tiempo de largo plazo generan rentabilidad positiva consistente. Un ejemplo de ellos es el SP500, que es un índice que sigue las 500 empresas más valoradas del país, que ha generado en promedio un 10% de rentabilidad efectiva anual durante los últimos años. Entonces, en el gráfico se puede ver cómo la tendencia es constante hacia arriba. Sin embargo, ha habido momentos también de pérdidas, hay altibajos. Es como una montaña rusa. Básicamente, si una persona abre el fondo en un pico de estos que tenemos por allí, empieza a analizar cómo se mueve su dinero, cuál es el valor de su dinero en el corto plazo y hasta el mediano plazo, se va a dar cuenta que su dinero incluso puede estar disminuyendo de valor. Esa es mi tolerancia del riesgo. ¿Qué tanto yo puedo controlar el no enloquecerme? Si veo que el valor total de mis ahorros puede disminuir, ¿por qué? Porque si yo espero un tiempo y yo estoy realmente por el juego, es por el largo plazo. Puedo ver rentabilidades positivas
como prácticamente cualquier persona que lo haya hecho durante un periodo de tiempo de al menos 20 años. Va a haber ese retorno. En otras palabras, una persona que haya invertido en cualquier periodo de 20 años en el fondo del S&P 500 ha generado ganancias sí o sí. Todo es para que pienses realmente cómo tú también puedes invertir tus ahorros. Personas que me preguntan, ¿invertir o ahorrar? ¿Qué tal invertir lo que ahorras? Mejor todavía, hacer crecer el dinero que después de guardar, después de que sencillamente tienes tus gastos, tienes tu control sobre tus finanzas, pero además estás garantizando tu futuro. Dejas una porción de lo que ganas para el corto plazo, pero tus gustos para tus lujos, para tus diversiones, para tu entretenimiento, pero dejas una porción también para pensar en cómo multiplicarla a través de un mecanismo de alta escalabilidad como las inversiones de interés compuesto. ¿Qué podemos encontrar en fondos de inversión obligatoria? Por ejemplo, en el régimen individual. En Colombia uno puede ahorrar en el régimen individual e invertir en riesgo bajo, moderado o alto. En el fondo de pensión voluntaria, que su función muy similar, solo que sin tantas cosas y sin el gasto de solidaridad que tiene el fondo de pensión obligatorio. O si no, es con temas de beneficios tributarios y es dinero después de impuestos. Yo, después de buscar un fondo de inversión privada con bancos o entidades o con cooperativas, mejor dicho, yo puedo encontrar opciones por todas partes. Va a depender del país, de la rentabilidad, va a depender del momento en que estás invirtiendo. Si inviertes en dólares, si inviertes en pesos, si es renta fija, si es renta variable. Tenemos que educarnos y entender al respecto cómo funciona, pero lo más importante es empezar cuanto antes. ¿Para qué podemos aprovechar el verdadero potencial que tiene nuestro dinero? Ahora piensa en un caso tan sencillo como este. En el ejemplo que vimos, en donde invertimos $36,100 y teníamos más de $123,000. El final del ejercicio estábamos hablando de cada dólar invertido. En realidad, al final valían más de 3 veces lo que yo puse, lo cual me pone en perspectiva de que si yo el día de hoy quiero comprarme un iPhone que vale $1,000, es casi como si me estuviera costando 3.500 realmente, porque ese es el potencial perdiendo de ahorrar, invertir, crecer y multiplicar mi dinero. Con lo cual yo entiendo, yo empiezo a mejorar mis tomas de decisiones y a decir, sí, esta es una buena decisión, le veo el valor, este celular me puede generar mucho más que ese dinero a corto plazo o no. Quizás esta no es una buena decisión y el celular realmente no me va a generar ninguna productividad. Y por el contrario, me va a distraer de mis objetivos, va a depender de cada persona. Pero me brinda una estrategia y una herramienta clara para yo tomar decisiones. Así que eso es todo por ahora y espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, activar esa campanita de notificación y darle like a este video. Y compartirlo con esos amigos que quizás les gusta las finanzas e inversiones y no conozcan este canal.